En las profundidades rurales de los pueblos más humildes de Oaxaca, donde los días transcurren tranquilos y las noches parecen interminables, las historias de criaturas traviesas y espíritus vengativos. Entre las más temidas está la del duende, una pequeña entidad con poderes sobrenaturales que se oculta en las milpas. Según cuentan los ancianos, esta criatura puede llevarse a los niños o raptar a quien se atreva a entrar en el campo después del atardecer. Las advertencias siempre han sido claras. Si escuchas su risa o simplemente por mala fortuna lo ves, no le sigas, porque jamás encontrarás el camino de vuelta. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Andrés. Tengo 49 años de edad y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca. Allí, donde los días se medían por el paso del sol y las cosechas dictaban nuestro ritmo de vida. Mi familia trabajaba en el campo. Entre todos cuidábamos la milpa, esperando la temporada de lluvias para que el maíz creciera sano y fuerte. Aunque los días eran pesados, las noches eran peores, porque siempre estaban llenas de historias que los adultos contaban al calor de las fogatas. Cuando éramos niños, solíamos reunirnos en familia para platicar rodeados de una fogata. A veces solo hablábamos de la vida y el trabajo, pero otras veces, mis noches favoritas, solíamos contar historias de terror, leyendas urbanas que se rumoreaban en el pueblo y que se transmitían de generación en generación. Eran otros tiempos, y esa era de mis actividades favoritas en el mundo, el poder sentarnos en familia y compartir historias de terror, aunque pronto me tocaría vivir una experiencia de primera mano. Una de esas historias era la muy conocida como la leyenda del duende de las parcelas. Los más adultos de la región decían que habitaba en las milpas una criatura pequeña y astuta, con ojos que brillaban como brasas al rojo vivo y una risa que podía perder a cualquier incauto, al punto incluso de volverte completamente loco. El abuelo me había advertido muchas veces: nunca andes solo en el campo al caer la tarde. El duende busca almas jóvenes para llevarlas a su mundo, y si te pierdes entre las mazorcas, no habrá vuelta atrás. Estarás atrapado por la eternidad en ese extraño mundo. A pesar de tantas advertencias que nos decían los más grandes del pueblo, yo nunca creí en esas historias. Para mí, eran tonterías. Era un adolescente y, como muchos jóvenes, pensaba que eran cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella noche en que todo cambió y entendí que, en el campo, no todo lo que habita entre las plantas y la maleza es inofensivo, mucho más allá de algunos animales salvajes. Todo ocurrió una tarde de noviembre. Mi abuelo me había pedido que lo acompañara al campo para recoger las últimas mazorcas. Éramos pocos los que trabajábamos en la cosecha ese día, y con el sol ocultándose al atardecer, los demás decidieron marcharse un poco más temprano. Mi abuelo y yo nos quedamos un poco más, limpiando la última hilera de maíz que nos faltaba para no dejar ni el más mínimo rastro y aprovechar al máximo toda la cosecha. Cuando terminamos, el sol ya había caído y las sombras de la noche comenzaban a cubrir el campo. Mi abuelo me dijo que fuéramos juntos de regreso, pero yo, sintiéndome confiado, le dije que tomaría un atajo por otro camino. Quería demostrarle que podía cuidarme solo. Le di una excusa tonta, que no sé cómo fue posible que me lo creyera, pero supongo que confiaba en mí. No tardes, me dijo, y no te apartes del camino. Pero sus palabras se las llevó el viento. Avancé entre los surcos de maíz por una pequeña vereda que conocía muy bien. Al principio, todo estaba en calma. Solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas secas. Pero de repente, el ambiente cambió, como si algo invisible se hubiera hecho presente entre las plantas. Sentí un frío inexplicable y el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo crujir las plantas a mi alrededor. Fue entonces cuando lo escuché, una risa ligera y aguda, como la de un niño pequeño. Me detuve en seco. No había nadie más en el campo y esa risa no era normal. Debe ser el viento, me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que todo estaba en mi imaginación y me estaba sugestionando esos extraños sonidos. Pero algo en el tono burlón de esa risa me puso los pelos de punta, aunque no lo quería admitir del todo.
De repente, una pequeña figura salió corriendo entre las plantas, apenas visible entre las sombras. Era diminuto, no más alto que un niño de 5 años, con un cuerpo delgado y extraño. Sus ojos brillaban en la oscuridad y llevaba un sombrero de paja deshilachado. Al verlo, un escalofrío recorrió mi espalda. No parecía un simple niño, pero tampoco podía definir qué es lo que era. La criatura me miró por un momento y agitó la mano, como si me invitara a seguirlo. Por alguna razón que aún no entiendo, sentí la necesidad de hacerlo, como si su risa se hubiera metido en mi cabeza y controlara mis pensamientos. Algo así como el flautista de Hamelin. Me sentí hipnotizado por él y lo seguí sin explicación alguna. Cada vez que intentaba detenerme, el cuerpo avanzaba por su propia cuenta, como si ya no tuviera control sobre mis piernas. Las plantas de maíz parecían cerrarse detrás de mí, formando un laberinto imposible. El duende se deslizaba entre los surcos con facilidad, como si conociera perfectamente todo el camino, siempre a unos metros de distancia de mí, mirando hacia atrás para asegurarse de que lo seguía, aunque yo me sentía más perdido que nunca al seguirlo. Empecé a escuchar susurros entre el viento, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. El aire se volvió pesado y la oscuridad me envolvía por completo. Sabía que estaba perdido, pero no podía dejar de seguir al duende. En un momento de desesperación y lucidez, traté de correr en la dirección contraria de hacia donde me estaba llevando, pero los surcos parecían multiplicarse, llevándome siempre de vuelta al mismo lugar. Parecía que estaba dando vueltas en círculos y no parecía tener fin el camino. De repente, el duende se detuvo en seco y me miró fijamente. Su rostro ya no tenía la expresión burlona, sino una mirada vacía y fría, como si hubiera perdido todo el rastro de humanidad. En sus ojos se le podía ver rabia, como si se hubiera enojado por haber tratado de escapar de sus garras. Entonces la criatura dio un salto hacia mí. Sentí sus manos pequeñas y frías aferrarse a mis brazos, y todo a mi alrededor se volvió un torbellino de oscuridad. Sentí que en cualquier momento me desmayaría y sería mi fin. Estaba completamente aterrado y me encontraba con muchísima desesperanza. No sé cómo ni en qué momento, pero de alguna forma mi abuelo me encontró en medio del campo. Tal vez fueron los gritos desgarradores que solté al aire, pensando que sería el fin de mis días. O tal vez se preocupó por mí al ver que no volvía y me fue a buscar. Fuese lo que fuese, me alegra tanto que me hubiera ido a buscar. Lo primero que recuerdo es verlo sosteniendo una lámpara alumbrando los alrededores, pero había algo raro en él. Se le veía completamente angustiado, con el rostro pálido y una expresión de puro terror. Me sacó a rastras del campo con mucha rapidez, como si estuviera desesperado de hacerlo lo antes posible, murmurando oraciones religiosas en voz baja. Al llegar a casa, me preparó un té caliente y me hizo prometer que nunca más entraría solo a la milpa. «Te salvaste de milagro», me dijo. «El duende casi te lleva, como a tantos otros del pueblo». Con el tiempo supe que no era el único que había tenido ese encuentro con la criatura. Muchos niños del pueblo habían desaparecido misteriosamente en la milpa, y algunos adultos juraban haber escuchado la risa del duende cuando trabajaban hasta tarde. Los viejos decían que una vez que el duende te encuentra, nunca te deja del todo. Desde esa noche, jamás volví a entrar solo al campo al anochecer. No sé qué habrá pasado si mi abuelo no me hubiera encontrado, pero algo dentro de mí sabe que no habría regresado siendo el mismo, si es que volvía. A veces, cuando visito el pueblo, paso cerca de las milpas y siento una mirada sobre mí, como si el duende todavía me estuviera esperando. En más de una ocasión, he creído escuchar su risa, ligera y burlona. Aunque muchos en el pueblo prefieren ignorar las leyendas, yo sé que son reales. El duende sigue ahí, escondido entre las mazorcas, esperando pacientemente a su próxima víctima. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudará bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Desde hace años, Gerardo, un hombre cuyos recuerdos le persiguen, había dejado atrás su vida en un pequeño pueblo de Oaxaca. Como muchos,
migró a una ciudad más grande buscando oportunidades laborales para desarrollarse como persona. Esto como principal motivo, pero en gran parte también lo hacía intentando olvidar las historias que rondaban en su infancia. Pero los recuerdos son traicioneros y con el tiempo empezaron a perseguirlo en sus sueños. La iglesia, los susurros en las noches y la sensación constante de que algo oscuro había permanecido en ese lugar, esperando. Sin embargo, no fue hasta que recibió una llamada de su hermana avisándole que su madre estaba gravemente enferma que se vio obligado a regresar. Lo que no sabía era que al volver también reabriría los secretos que tanto tiempo intentó olvidar. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Gerardo. Tengo 53 años de edad y han pasado más de 30 años desde la última vez que pisé mi pueblo natal, olvidado en un rincón en el estado de Oaxaca, donde los días son largos y las noches eternas. Crecí en un lugar rodeado de montañas y campos de cultivo. Aunque la gente era trabajadora, siempre había un ambiente pesado, como si algo se escondiera dentro de cada esquina, especialmente cerca de la iglesia del pueblo. La iglesia de San Felipe, como le llamábamos, era un lugar antiguo, de piedra oscura y con un campanario que nunca dejaba de resonar. Nadie sabía con exactitud cuándo se había construido, y se decía que en ese lugar ocurrían cosas extrañas. Desde niño, escuché historias inquietantes sobre ese sitio. Decían que los sacerdotes que la manejaban realizaban rituales oscuros, sacrificios de animales e incluso de personas, todo con el objetivo de garantizar buenas cosechas y evitar que el clima destruyera los campos. Era una especie de pacto, algo que algunos adultos murmuraban pero nadie admitía abiertamente. Si bien esta iglesia no pertenecía ni se catalogaba como tal católica, cristiana ni ninguna de ese tipo, igualmente se ofrecían misas donde se alababa a Dios y se esparcía la palabra, con la finalidad de poder adoctrinar a los pobladores. Cuando tuve la oportunidad de salir del pueblo, siendo joven, no lo pensé dos veces. Creí ser un familiar que había abandonado este sitio tiempo atrás. Se me presentó la opción de irme a vivir al Estado de México con él y trabajar en el mismo sitio. Como dije, en cierta forma era para buscar una mejor vida, pero la verdad, quería dejar atrás esas historias y los recuerdos de amigos que desaparecieron sin explicación alguna entre los alrededores del pueblo. Me fui prometiéndome nunca volver, pero ahora mi madre está enferma y no me queda otra opción. El pueblo me esperaba y algo más oculto en ese lugar también. Tomé el autobús hacia una ciudad más grande en el estado de Oaxaca y después transbordé en otro vehículo que me llevaría a mi destino. Llegué al pueblo al caer la tarde. El aire era espeso y húmedo, y los campos que antes se extendían verdes ahora parecían marchitos. Estaba en decadencia el pueblo. En mi mente pasó la idea de que seguramente el crimen organizado había llegado a este lugar y que esa era la causa de por qué había decaído tanto. Lo primero que noté fue que el silencio era más profundo que el que recordaba. Parecía que ni siquiera los animales querían hacer ruido. La casa de mi madre estaba a las orillas del pueblo. Mi hermana, Silvia, me recibió con una sonrisa que, más de felicidad, parecía estar como completamente agotada. «Gracias por venir, Gerardo», me dijo, abrazándome con fuerza. Me llevó al cuarto de nuestra madre, quien apenas podía hablar. Parecía más preocupada que enferma, como si cargara con un miedo que le había secado el alma. Esa noche hablé con mi madre durante un buen rato y después la dejé descansando. Entonces, Silvia me contó algo inquietante. «¿Te acuerdas de la iglesia?», preguntó, bajando la voz. «¿Cómo olvidarla?», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Ya sabes, esa sensación que te da en el estómago cuando sientes mucho miedo. Silvia me explicó que la iglesia había sido clausurada hacía años, pero que los habitantes del pueblo aún evitaban pasar cerca de ella. Decían que desde que el último sacerdote desapareció sin dejar rastro, algo había quedado atrapado en su interior. Se escuchaban voces y susurros en la noche, y algunos afirmaban que, de vez en cuando, se veía luz dentro del lugar.
pero no eran luces artificiales como focos, sino como un destello de luz místico, o es lo que afirmaban algunos que habían llegado a presenciarlo, aunque nadie se atrevía a entrar. Mamá ha estado diciendo cosas extrañas últimamente, continuó Silvia. Habla de un pacto que nunca se realizó, de deudas que se tienen que pagar, que la iglesia sigue reclamando lo que es suyo. Yo no sabía a qué se refería con eso, y mi hermana mucho menos, pero aún así sabía que tenía que ver algo al respecto con esa vieja iglesia. Esa noche dormí inquieto. Mis sueños se llenaron de imágenes perturbadoras. La iglesia en ruinas, niños perdidos entre los campos y figuras encapuchadas cantando cosas raras mientras algo se movía. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad de la habitación. Al día siguiente, decidí ir a la iglesia. Necesitaba comprobar si los recuerdos que me atormentaban eran reales o simples invenciones de mi infancia que no recordaba bien. Silvia intentó detenerme, pero no hice caso. Si quería paz, debía enfrentar esos recuerdos de una vez por todas. Llegué a la iglesia poco antes del anochecer. El edificio se veía más deteriorado de lo que recordaba, con las paredes cubiertas de maleza y grietas que atravesaban la piedra. Las puertas de madera que estaban entreabiertas, como si invitaran a cualquiera que tuviera el valor de entrar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero avancé. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, lo más perturbador era el altar. Parecía haber sido preparado recientemente, con velas apagadas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Parecía como si alguien hubiera intentado realizar un último ritual y algo hubiera salido mal. De repente, el campanario resonó con un toque sordo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. No había nadie más en el edificio, pero el sonido era real. Algo estaba allí conmigo. Sentí que la temperatura bajaba de golpe y en la penumbra vi una figura moviéndose cerca del altar. Era un hombre, vestido con una sotana negra, con el rostro oculto bajo una capucha. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El hombre comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí, y de pronto el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Sentí que algo intentaba salir desde las profundidades, algo que había estado encerrado ahí durante varios años. La figura alzó la mirada y vi su rostro. Era el sacerdote que había desaparecido años atrás, pero su piel estaba marchita, como si hubiera envejecido, pero ya no estuviera vivo. Sus ojos estaban vacíos, pero su sonrisa dejaba claro que yo había llegado demasiado lejos. El pacto nunca se cerró, Gerardo, susurró, con una voz que no parecía humana, y alguien tiene que pagar. Tu padre ofreció muchas cosas a esta iglesia a cambio de que bendijéramos sus campos, y nunca nos pagó. Corrí hacia la puerta, pero era inútil. Sentí que las sombras del lugar comenzaban a envolverme, como si tuvieran vida propia. Cada vez que intentaba moverme, algo me jalaba hacia el altar. Reuní todas las fuerzas que me quedaban e hice un último intento desesperado por escapar de ese lugar. Aunque mi cuerpo no quería responder, saqué una fuerza sobrehumana para poder escapar de ahí. El sacerdote me miró una última vez, su rostro contorsionado por la ira, antes de desvanecerse en el humo. De alguna forma, al poco tiempo de salir, la iglesia se derrumbó en la entrada. Muchos de los pobladores, al escuchar todo el ruido, salieron de sus casas para ver qué es lo que estaba pasando. Al verme en la entrada de la iglesia completamente agotado, casi quisieron lincharme, como si de alguna forma pensaran que yo había derrumbado a propósito la entrada. Les expliqué todo lo que había sucedido, pero no me creyeron mucho. Al final, lo dejaron en que simplemente había sido un accidente, ya que algunos de los ancianos me reconocieron e intercedieron para evitar que fuera linchado. Volví a la casa de mi madre unos minutos después. Nadie en el pueblo mencionó lo sucedido de la iglesia. Lo dejaron como un incidente aislado, pero sabía que algo había
había cambiado. Mi madre murió en paz esa misma noche, como si hubiera estado esperando que yo rompiera el ciclo que nos había atado a ese lugar durante generaciones. Hoy sigo viviendo en la ciudad, pero a veces sueño con la iglesia. Siento que algo quedó pendiente, algo que no pude ver antes de escapar, pero no pienso volver. Tal vez me pude escapar del pacto, pero los muertos no olvidan, y yo solo puedo rezar para que nunca más me encuentren. En los pueblos de Guerrero, las leyendas se entrelazan con la realidad, llegando a superar la ficción. Entre las más temidas está la leyenda de una mujer vestida de blanco que vaga por las orillas de los ríos, buscando a sus hijos perdidos. Algunos aseguran haberla visto, otros dicen que la han oído llorar en las noches de luna llena, pero una advertencia es constante entre los ancianos: nunca vayas solo al río de noche, porque ella te puede llevar. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió a la mujer, solo que se escucha su lamento en las noches más frías, como si aún esperara a sus hijos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Carlos. Tengo 42 años de edad y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Hace unos años decidí volver al lugar donde pasé mi infancia para visitar a mi madre, ya que me había mudado hacia Acapulco por motivos de trabajo y me había sentado en ese lugar hacía mucho tiempo atrás. Siempre me ha gustado pescar. De hecho, vivo de eso, gracias a que cuando era joven pasaba horas en el río que corre junto al pueblo. Sin embargo, en una de mis visitas más recientes, viví una experiencia que me dejó marcado para siempre. Esa noche, todo parecía normal. Había escuchado la historia de la mujer que llora desde que era niño, pero nunca le presté atención. Los más adultos siempre tienen relatos para asustar a los más jóvenes. Mi madre me había advertido que no fuera el río de noche, pero como muchas veces, no le hice caso. Yo antes pensaba que lo hacían para proteger a los niños, ya que al ser pequeños pues podrían ahogarse en el agua al no tener supervisión adulta, o peor aún, algún desalmado podrá llevárselos. Pero pues pronto me daría cuenta de que todas las historias no eran del todo falsas. Decidí llevar mi caña de pescar y un par de cervezas para relajarme en la orilla. Sabía que no era el mejor horario, pero la idea de la soledad y el silencio del río pareció irresistible. Además de la gran nostalgia que me evocaba el estar de nuevo en ese lugar y revivir mi infancia y mi juventud. La luna estaba alta, iluminando el camino mientras descendía por el sendero de la terracería. Al llegar, el sonido del agua corriendo era reconfortante y la brisa fresca me quitaba el calor del día. Parecía una noche perfecta, llena de tranquilidad y relajación, pescando al borde del río y tomándome unas buenas cervezas. Coloqué la caña, abrí una y me senté a esperar. Todo estaba en calma. Las ramas se mecían suavemente con el viento y de vez en cuando se escuchaba el croar de una rana a la distancia. Sin embargo, al poco rato, algo cambió de lugar repentinamente. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se espesara, y un silencio extraño se apoderó del lugar. Dejé de escuchar los ruidos típicos de la noche. No había más croar de ranas ni el canto de los grillos. Todo estaba inmóvil, como si el río mismo contuviera la respiración y no emitiera absolutamente ningún sonido. Fue entonces cuando en medio de la espesura de la noche la vi. Entre las sombras de los árboles apareció una figura femenina, vestida completamente de blanco, con el cabello largo y húmedo cubriéndole el rostro. Estaba de pie a la orilla, mirando el agua y sollozaba suavemente. «Oiga, ¿se encuentra bien?», pregunté desde mi sitio, aunque una parte de mí sintió un escalofrío inexplicable. La mujer no respondió. Sus lamentos eran bajos, casi sollozos, pero estaban cargados totalmente de tristeza, como si llevara años esperando a que alguien la escuchara. Me acerqué despacio para no alterarla más de lo que ya estaba, preocupado de que pudiera ser alguien perdido o en problemas. Sin embargo, a cada paso que daba,
El aire se sentía más helado y el sonido del río parecía desvanecerse. Era como si de alguna forma el mismo ambiente me advirtiera sobre que era una pésima idea el acercarme a esa mujer. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer dejó de llorar. Un silencio absoluto cayó sobre el río y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. El cabello se apartó de su rostro, revelando una cara pálida y cadavérica, con ojos vacíos que parecían pozos oscuros. Únicamente se podían ver las cuencas de donde deberían estar sus ojos. Sus labios estaban entreabiertos y de su boca salieron palabras en un susurro apenas audible. ¿Dónde están mis hijos? ¿Los has visto? Quedé paralizado. El miedo me invadió por completo. Ya había escuchado sobre esta leyenda, pero siempre pensé que eran tonterías para asustar a la gente. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Ella extendió los brazos hacia mí, y en ese instante, un grito agudo y desgarrador resonó por todo el río, como si 1000 voces se unieran en un solo lamento. Un viento helado me golpeó el rostro, haciéndome retroceder de golpe. Intenté correr, pero cada vez que miraba hacia atrás, la veía más cerca, flotando sobre el suelo, sus manos extendiéndose hacia mí. La sensación de desesperación era tan fuerte que apenas podía respirar. Inmediatamente, como si fuera un instinto de supervivencia, me eché a correr lo más rápido que pude, tratando de escapar de este aterrador espectro. Tropecé varias veces mientras corría hacia el pueblo. Hasta la caña dejé allá atrás. Sentía que su sombra se posicionaba sobre mí, y aunque ya no la veía directamente al voltear, a mirar si estaba persiguiéndome todavía, podía escuchar su llanto siguiéndome a cada paso que avanzaba. Era un lamento que penetraba en lo más profundo de mi mente, como si intentara arrebatarme el alma. Llegué a mi casa casi sin aliento. Cerré la puerta de golpe y me dejé caer al suelo, temblando. Mi madre estaba allí, y al verme tan alterado, supe de inmediato lo que había ocurrido. Me abrazó sin decir una sola palabra, como si entendiera perfectamente lo que había pasado. Al día siguiente, le conté lo que había visto, esperando que me dijera que todo había sido mi imaginación o el efecto de las cervezas. Sin embargo, mi madre solo asintió con una expresión grave. Siempre lo he dicho, hijo. Esa mujer busca compañía para no estar sola en el río. Si la ves, nunca le respondas ni le sigas, porque si lo haces, te llevará con ella. Intenté no darle mucha importancia a lo que había vivido, pero la verdad es que desde esa noche, algo dentro de mí cambió. Cada vez que escucho el sonido del agua corriendo, o el lamento del viento entre los árboles, siento que ella sigue cerca, esperando su oportunidad para reclamar lo que considera suyo. Meses después, volví a ir al pueblo para visitar a mi madre, pero nunca más regresé al río por la noche. A veces, en la madrugada, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde la ventana, como si la mujer del río me hubiera seguido hasta aquí, esperando que cometiera otro error. Ya no sé si lo que vi fue real o si fue una especie de advertencia o una alucinación, pero una cosa es segura: hay cosas que no deben de ser ignoradas, sobre todo en estos pueblos donde las historias suelen tener más verdad de la que creemos. Ahora entiendo por qué me dijeron que no fuera al río de noche. A veces, lo que creemos leyenda puede ser más real de lo que nos atrevemos a imaginar. Y lo peor de todo es que nunca sabré si ella se dará por vencida, o si un día, cuando menos lo espere, vendrá a buscarme de nuevo. En un pequeño y apartado pueblo, las historias sobre el viejo cementerio circulaban como advertencias entre los habitantes. Decían que, bajo la luz de la luna llena, las tumbas abandonadas se iluminaban con un fuego azulado y que las sombras de los muertos caminaban entre los vivos. Era una vieja leyenda que resonaba de boca en boca entre todos los habitantes, a la que todos le tenían muchísimo respeto. La mayoría evitaba siquiera acercarse al lugar,
especialmente cuando la noche era clara y el silencio de la sierra se rompía solo por el aullido del viento. Sin embargo, había un hombre, un borracho, quien siempre se reía de estas leyendas. Decidido a demostrar que eran solo historias para niños, tomó la botella de licor mientras se encontraba en un completo estado de embriaguez y se dirigió hacia el cementerio una noche de luna llena, solo para encontrar algo que lo marcaría para siempre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Roberto. Tengo 46 años de edad y estoy severamente afectado. No sé si será un problema mental o si me habré quedado completamente loco, o si en realidad las sombras son reales y me persiguen, pero no he logrado estar en paz ni un solo día desde que cometí aquel estúpido error. Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer. Me llamaban el borracho del pueblo, y quizás tenían razón. Las cantinas eran mi hogar y el alcohol mi refugio, pero esa noche en particular fue diferente. Los hombres del pueblo hablaban del viejo cementerio, un lugar que todos temían pero pocos habían visto de cerca. Decían que cuando la luna llena caía sobre las tumbas, un fuego extraño aparecía entre las lápidas y se escuchaban voces que venían del más allá de los muertos. Tonterías, pensé. Solo buscan asustar a los chiquillos del pueblo. Esa noche en particular, ya me encontraba en completa borrachera en una cantina del pueblo, cuando escuché que estaban hablando sobre esto unos hombres en la barra. Al escuchar estas cosas, interrumpí su plática y me metí en la conversación para decirles que todo esto eran puras tonterías, leyendas que solo la gente tonta creía. Así que, con una botella en mano y el pecho inflado de valentía, me fui directo al cementerio. Mis pasos eran tambaleantes y el alcohol me mantenía con el valor alto, ignorando las advertencias de los pocos que intentaron detenerme. No vayas, hombre, me decían. Deja esas cosas quietas. No es buena idea retar a los muertos y a lo desconocido. Pero yo no les hice caso. Estaba decidido. Me internaría en el camposanto bajo la luz de la luna, decidido a reírme en la cara de aquellas historias de fuego y sombras. Estaba dispuesto a ir y volver para burlarme de ellos en la cara. No sabía lo equivocado y arrepentido que volvería. El cementerio estaba en lo alto de una pequeña colina a las afueras del pueblo, rodeado por matorrales y arbustos que apenas dejaban ver los caminos entre las tumbas. Caminé entre las lápidas viejas y rotas, leyendo los nombres que el tiempo había borrado casi por completo. La mayoría eran de gente que murió hace tanto que ya nadie los recordaba. El silencio era profundo, solo roto por el sonido de mis botas sobre la grava y el crujir de las ramas secas bajo mis pies. Aún así, el aire se sentía denso, como si el tiempo mismo se detuviera en aquel lugar olvidado. Aquel viejo cementerio se había usado durante mucho tiempo hace años atrás, pero ya se había llenado, por lo que quedó en el olvido. Seguí avanzando, riéndome de mi propia osadía. ¿Dónde estará el fuego azul del que hablan?, susurré, levantando mi botella en un brindis solitario. Tomé otro trago y me reí, burlándome de las leyendas, de la gente asustadiza del pueblo que se creía en las tonterías de los ancianos del pueblo que contaban, y de mí mismo por venir a desafiar algo que creía inexistente y perder mi valioso tiempo. Recorrí gran parte del cementerio. No era demasiado grande, así que no me demoré mucho. Ya estaba bastante aburrido y no encontraba nada interesante. Entonces, justo cuando me disponía a marcharme, vi algo extraño, un destello azul. Al principio, pensé que era solo la botella, pero cuando apagué la linterna y fijé la vista, ahí estaba, una luz azul que parpadeaba entre las lápidas, como si fueran pequeñas llamas danzando sobre las tumbas. Sentí como el calor de mi cuerpo, producto del alcohol que estaba tomando, se desvanecía. Un escalofrío me recorrió la espalda, al punto incluso de hacerme temblar, y el valor que el alcohol me había dado se esfumó en un instante. Quise retroceder, pero mis pies no me respondían. La curiosidad fue más fuerte y avancé unos pasos más, acercándome a las tumbas. Vi entonces que las llamas no solo estaban en el suelo. Había sombras, figuras altas y delgadas que
parecían surgir de las lápidas y avanzar entre el fuego. Era como si alguien o algo estuviera de pie, observándome desde el otro lado. El miedo me llenó de una forma que nunca había sentido. La botella se me cayó entre las manos y rodó hasta estrellarse contra una lápida. En ese momento, las sombras parecieron percatarse de mi presencia. Sus ojos, si es que tenían ojos, porque más bien parecían dos pozos negros profundos, se clavaron en mí. No había ruido, pero el peso de su mirada era ensordecedor. Empecé a retroceder atrás, pero tropecé y caí de espaldas al suelo, sin dejar de ver cómo aquellas figuras avanzaban, rodeándome lentamente. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Era como una clase de nudo en el cuello que no me dejaba articular ni una sola palabra, como si alguien o algo me estuviera sujetando por el cuello. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Una de las sombras, más alta y oscura que las demás, se acercó hacia mí. Alzó una mano, lo que parecía ser una mano, y pude ver claramente su figura, iluminada por el fuego azul. Su rostro estaba desfigurado y sus ojos vacíos miraban hacia el abismo, pero sentía que me observaban a mí. De repente, escuché una voz. Era suave y profunda y parecía provenir de todas partes y a la vez de ninguna. ¿Por qué has venido?, susurraba. ¿Por qué te atreves a perturbar el descanso de los muertos? Cada palabra era como un golpe en el pecho. Me sentía cada vez más débil, como si la energía se escapara de mi cuerpo. No quería molestar a nadie, respondí, con voz temblorosa. Solo quería demostrar que no había nadie aquí. La sombra se quedó en silencio por un momento, y luego, en un tono aún más profundo, dijo: ya es tarde para arrepentimientos. Nos has visto, y eso tiene un precio. Entonces, una segunda sombra se unió, susurrando mi nombre. Mis ojos se abrieron aún más al darme cuenta de que aquellas figuras conocían no solo mi nombre, sino mi vida entera. Cada error, cada fallo, cada pecado. Todos mis secretos más oscuros y personales parecían conocerlos, y de alguna forma me estaban torturando al exhibirlos de esta manera. Me sentí expuesto, desnudo ante sus ojos, y supe que estaba en un lugar al que jamás debía haber ido. Cuando intenté levantarme y escapar, mis piernas finalmente respondieron, pero a duras penas. Salí corriendo sin mirar atrás, sintiendo que aquellas sombras me seguían. Escuchaba susurros, risas que parecían surgir de todas partes. Me caí más de una vez, arañándome con las piedras y las ramas secas. Cuando llegué a la entrada del cementerio, el viento se calmó y todo se sumió en un silencio sepulcral. No sé cuánto tiempo pasé tirado en el suelo, jadeando y temblando. Lo único que sé es que cuando me levanté y regresé al pueblo, la gente ya no me miraba igual. Mis ojos, mis manos, mi cuerpo entero estaba cubierto de un sudor frío, y mi mente no era la misma. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, veo las sombras, siento su presencia y escucho sus voces. Nunca me dejaron en paz. Desde entonces, la gente del pueblo me conoce como el loco, el borracho que quedó atrapado entre sus propios miedos. Pero ellos no saben, no tienen idea de lo que realmente vi. Cada noche, al caer el sol, siento que esas sombras vuelven a buscarme. Escucho susurros en la oscuridad, veo destellos azules entre las sombras de mi habitación y siento el frío helado de aquellas miradas que me atraviesan. Intenté volver al cementerio una vez, pero mis pies no me respondían. Sabía que me esperaban, que querían que regresara, pero el miedo, el pánico que aún me embarga, me impide hacerlo. Y así vivo, con el recuerdo de esa noche maldita y las voces de ultratumba que me persiguen, recordándome que nadie puede escapar de las sombras que se ocultan en el viejo camposanto. No sé si habrá sido por la osadía de ir a perturbar el descanso eterno de los muertos en el cementerio, o si realmente ya me quedé loco por tanta bebida durante los años. De lo que sí estoy seguro es que jamás debes de retar las leyendas, especialmente aquellas
involucran a los muertos en el cementerio. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En el pequeño pueblo de San Miguel, todos conocen la historia del viejo Lorenzo, el hombre que vaga por las calles murmurando cosas incomprensibles, con los ojos desorbitados y una expresión de terror eterno en su rostro. Nadie sabe realmente qué le ocurrió, pero algunos aseguran que fue el único en entrar a la cueva escondida entre las montañas, el mismo lugar que los ancianos del pueblo llamaban como la puerta del infierno. Lorenzo no ha sido el mismo desde que salió de allí, y quienes lo escuchan susurrar en medio de sus pesadillas aseguran que habla de figuras de piedra que cobran vida, de ecos de rezos blasfemos y de un olor a muerte que nunca ha podido olvidar. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Ramiro. Te quiero contar sobre una leyenda que mora en mi pueblo natal. Esta trata sobre Lorenzo, un hombre viejo que se quedó loco por tomar malas decisiones. Él ha contado en diversas ocasiones su historia, por lo que te la dejo a continuación. Si alguien me hubiera dicho que esa cueva estaba maldita, quizás hubiera escuchado, pero en aquel tiempo la codicia me cegaba y, como muchos, creí que la suerte me estaba llamando. Las montañas de San Miguel en aquel entonces no eran más que un terreno baldío y rocoso, lugar perfecto para los rumores de tesoros enterrados por antiguos mineros y bandoleros. Siempre escuché que entre las piedras y matorrales se escondía la entrada a una cueva especial, una que solo los más afortunados encontraban y que contenía riquezas suficientes para vivir el resto de la vida sin ninguna preocupación. Recuerdo que aquella mañana escuché la historia de boca de un anciano, mientras compartí una botella con él en la plaza del pueblo. Con voz ronca y baja, el hombre habló sobre la puerta del infierno, una cueva oculta entre las montañas, sellada por un olor tan putrefacto que incluso los mismos animales evitaban pasar cerca de ella. Dicen que quienes se atreven a cruzarla nunca vuelven a ser los mismos, murmuró, con una mirada que parecía perdida en algún recuerdo amargo. Me burlé un poco, pensando que se trataba de supersticiones de los viejos, pero su advertencia quedó grabada en mi mente. Para mí, la idea de encontrar riquezas ocultas sonaba tentadora, como una oportunidad única. Sin pensarlo demasiado, tomé una lámpara, un poco de agua y algunas herramientas viejas. El plan era simple: buscar aquella cueva y descubrir si había algo de cierto en las historias. No me preocupaba el riesgo. El hambre y la ambición eran mucho más fuertes que cualquier advertencia de ancianos supersticiosos. Con paso firme, me adentré en la sierra, sin imaginar el horror que estaba a punto de desatar. La caminata fue ardua. El sol caía con fuerza y las rocas de la montaña parecían empeñadas en hacerme caer en cada paso. Después de horas de búsqueda, comencé a dudar si aquella cueva realmente existía o si solo había sido una fantasía. Una historia que el viejo inventó para asustar a los incautos. Sin embargo, justo cuando el cansancio comenzaba a tomar parte de mí, lo sentí. Un olor nauseabundo que invadió el aire como una nube densa. Era un hedor a muerte y podredumbre, tan fuerte que casi me hizo vomitar. Seguí el rastro de aquel olor, cubriéndome la nariz con el brazo para que no me quemara los pelos de la nariz. Y entonces la vi, una abertura oscura, apenas visible entre dos grandes rocas cubiertas de musgo y moho. La entrada era estrecha y desde donde estaba podía ver cómo la oscuridad absoluta se extendía más allá de unos solos pocos metros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero al mismo tiempo la codicia me empujaba hacia adelante. Recordé las palabras del anciano y me reí entre dientes. Tesoro o no, tengo que ver lo que hay ahí adentro, pensé, encendiendo la lámpara y adentrándome en la cueva. El interior de la cueva era aún más frío de lo que esperaba, y cada paso resonaba en un eco profundo y hueco, como si las paredes estuvieran vivas y repitieran mis movimientos. A medida que avanzaba, el olor se intensificaba, impregnando el aire y haciéndome sentir que respiraba la misma esencia de la muerte.
El suelo estaba cubierto de rocas irregulares y en las paredes había formas que parecían retorcidas, como si alguien hubiera intentado tallarlas en una forma humana, pero de alguna manera grotesca y monstruosa. Intenté no prestarles demasiada atención, enfocándome en seguir adelante, convencido de que más adentro encontraría alguna señal de riqueza, o al menos algo que justificara mi viaje. Fue entonces cuando comencé a escuchar los susurros. Al principio pensé que era el viento o el eco de mis propios pasos, pero cuanto más avanzaba, más claros se volvían. Eran palabras extrañas, en un idioma que no lograba entender, pronunciadas con una cadena hipnótica, como si alguien estuviera recitando una oración profana desde las profundidades de la cueva. El miedo comenzó a ganar terreno en mi mente, pero me forcé a continuar. Me decía a mí mismo que todo era una ilusión, una broma de mi mente al encontrarse en un lugar tan oscuro y asfixiante. Al dar unos pasos más, los susurros se intensificaron, y fue entonces cuando vi las figuras de piedra. Eran estatuas, o al menos eso parecía en el principio. Estaban talladas directamente en las paredes de la cueva y representaban figuras humanoides, retorcidas en posiciones imposibles, con expresiones de sufrimiento y terror grabadas en sus rostros. Me estremecí al verlas, sintiendo que aquellos rostros me estaban observando, que sus ojos de piedra seguían cada uno de mis movimientos. En ese momento, quise dar la media vuelta y salir corriendo. Estaba completamente consternado por todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, pero algo, una fuerza invisible, parecía mantenerme en aquel lugar. Los susurros se volvieron más fuertes y el aire se tornó más pesado, como si una presencia oscura estuviera rodeándome, acechándome desde las sombras. Mis manos temblaban mientras sostenía la lámpara. Sentía que el miedo se apoderaba de cada célula de mi cuerpo. Intenté moverme, pero mis piernas estaban rígidas, congeladas por el terror. Entonces, una figura emergió de las sombras. Era una silueta alta y delgada, con un rostro que apenas podía distinguir. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una intensidad que parecía atravesarme. Aquella figura alzó una mano y los susurros cesaron de golpe. En su lugar, una voz profunda y gutural resonó en la cueva, una voz que me llamaba por mi nombre. Lorenzo, Lorenzo, ¿por qué has venido aquí? Sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Aquella voz, aquella presencia, no era de este mundo. Intenté responder, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La figura avanzó y con cada paso que daba, sentía que mi vida se escapaba. ¿Buscas oro? ¿Riquezas? Todo lo que encontrarás aquí es dolor y sufrimiento, dijo, y su voz resonaba con una amargura infinita, como si llevara siglos aprisionada en aquel lugar, seguido de una macabra risa, como si se estuviera burlando de mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondían. La figura alzó su otra mano, y entonces vi cómo las estatuas de piedra comenzaban a moverse. Una por una, aquellas figuras inertes cobraban vida. Sus rostros de piedra se deformaban en expresiones de horror, y sus manos esqueléticas se estiraban hacia mí, como si intentaran alcanzarme. Fue entonces cuando grité con todas mis fuerzas, pero mi grito se perdió en el vacío de la cueva, ahogado por el eco y el olor a muerte que impregnaba el lugar. De alguna forma, logré romper el hechizo que me mantenía en aquel lugar y comencé a correr, tambaleándome entre las sombras, tratando de encontrar la salida. Las figuras me seguían, susurros y restos blasfemos resonaban a mi alrededor, y cada paso que daba sentía que me acercaba más al borde de la locura. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el aire se volvía más y más denso, sofocándome. Finalmente, vi la luz de la salida, y me lancé hacia ella con todas mis fuerzas. Al cruzar el umbral de la cueva, el aire fresco me golpeó como una bofetada, y caí de rodillas en el suelo, jadeando y temblando. Sentía que el corazón estaba a punto de estallarme en el pecho,
y las imágenes de aquellas figuras y aquella voz seguían resonando en mi mente. Quise gritar, pero mi voz estaba rota, destrozada por el miedo y el horror. Caminé de regreso al pueblo como un espectro, sin saber cómo había logrado salir de aquel lugar maldito. La gente me miraba y algunos se acercaron a preguntar qué me había pasado, pero no podía responder. No podía hablar de lo que había visto. No podía poner palabras en el horror que me había consumido en aquella cueva. Desde aquel día no soy el mismo. Las noches son un tormento. Los sueños se convierten en pesadillas y cada vez que cierro los ojos veo aquellas figuras de piedra. Escucho sus rezos blasfemos y siento el olor a muerte que impregnaba la cueva. A veces, en medio de la noche, me despierto gritando, con el eco de aquella voz resonando en mi mente, preguntándome por qué fui tan necio, por qué fui tan codicioso y ambicioso. Los habitantes del pueblo me evitan ahora, y algunos incluso me llaman loco. No los culpo. Si yo escuchara las cosas que salen de mi boca en medio de mis pesadillas, también pensaría que estoy loco. Pero sé la verdad. Sé que lo vi, sé que lo que vi en aquella cueva era real, que las estatuas no eran solo piedra, sino almas atrapadas, prisioneras de una maldición que nunca debió ser desatada. Cada día, cada segundo de mi vida, vivo con el peso de ese recuerdo, con el temor que me consume, sabiendo que nunca seré libre de la maldición de la puerta del infierno. La leyenda del viejo Nahual ha circulado por generaciones en los murmullos del pueblo, contada entre tragos de mezcal y advertencias en voz baja para aquellos que desafían la montaña. Dicen que quien se adentra en su territorio corre el riesgo de no regresar, o en el mejor de los casos, volver como alguien distinto. Fue una noche de luna llena cuando un grupo de hombres decidió retar a esa vieja leyenda, ignorando los consejos y burlándose de los relatos. Solo uno de ellos regresó. Desde entonces, el hombre recorre las calles con una mirada vacía y ausente, y la gente del pueblo susurra que perdió el alma en las fauces de algo que nunca debió despertar. Buenas noches, Foster. A continuación te relataré una leyenda que se solía contar en el pueblo de mi abuelo cuando este era un niño. Mi nombre ya nadie lo recuerda. Aquí me llaman el loco del pueblo o el sin alma, y la gente se persigna al verme pasar. No les culpo. Cualquiera que hubiera visto lo que yo vi aquella noche en la montaña no sería el mismo. Lo que les voy a contar es la verdad de por qué perdí a mis amigos y de cómo el viejo Nahual se llevó algo más que sus cuerpos en aquella montaña. Mi historia no es fácil de escuchar, pero alguien debe de saber que hay sombras en esa montaña, algo que ningún mortal debería ver ni en sus pesadillas. Todo comenzó una noche de verano, cuando yo y algunos amigos, luego de una larga jornada de trabajo en el campo, decidimos reunirnos en la cantina del pueblo. No éramos muchos, solo 5, pero todos compartíamos el gusto por las historias y el mezcal. Entre nosotros estaba Tomás, el más valiente y escéptico, quien siempre insistía en que las leyendas del pueblo eran cuentos para asustar a los niños. Con cada trago, su voz se hacía más fuerte y las bromas sobre el viejo Nahual no tardaron en aparecer. El Nahual, según decían los ancianos, era un viejo solitario que habitaba en la montaña, transformándose en una bestia negra que defendía el territorio de cualquier intruso. Se decía que podía cambiar de forma a voluntad, y aunque algunos afirmaban que se trataba de un coyote o un lobo, la mayoría coincidía en que prefería convertirse en un perro enorme, de ojos llameantes y garras afiladas. Entre risas y tragos, decidimos que era hora de comprobar si el Nahual era real o solo una historia de borrachos. Tomás fue el primero en decirlo. «Vamos, cobardes, ¿qué tan valientes son para subir la montaña esta misma noche y demostrar que ese Nahual es pura mentira?» Los demás dudaron, pero yo, envalentonado por el mezcal, me uní a la propuesta. «Vamos a demostrarles a todos que ese viejo no es más que una leyenda», le respondí, y con eso sellamos nuestro destino. Sin perder el tiempo, fuimos a nuestras casas a recoger lo que teníamos para defendernos.
machetes, escopetas viejas y lámparas. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna pálida que colgaba alta en el cielo, observándonos como un ojo frío e indiferente. Al llegar a las faldas de la montaña, el aire cambió. Se volvió pesado y denso, como si el mismo ambiente nos advirtiera que no siguiéramos adelante. Pero ya estábamos decididos. Entre risas nerviosas y algún otro comentario sarcástico de Tomás, comenzamos el ascenso. A medida que subíamos, la colina se hacía más y más espesa. El camino, que al principio parecía una senda clara, pronto se perdió entre la sombra de los árboles altos y retorcidos. Nos dimos cuenta de que no escuchábamos nada, ni grillos, ni los búhos. Era como si todo ser viviente hubiera huido de ese lugar. La única señal de que no estábamos solos eran unos ojos pequeños y brillantes que, de vez en cuando, parecían observarnos desde lo profundo del bosque. Cada vez que mirábamos, desaparecían en la oscuridad, dejándonos con el miedo apretado en el pecho. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido, un gruñido bajo, como si algo grande y pesado se estuviera moviendo entre los árboles. Nos detuvimos en seco, todos mirándonos con una mezcla de terror y curiosidad. Tomás, siempre el líder, nos hizo un gesto para avanzar. «No sean cobardes, probablemente es solo un perro o un lobo», dijo con una sonrisa, aunque en sus ojos había algo de inquietud. Seguimos caminando hasta llegar a un claro y allí lo vimos. Frente a nosotros, a unos metros de distancia, estaba el viejo nahual. No era un hombre, ni tampoco un animal, sino una criatura en la que ambas naturalezas se mezclaban de forma grotesca. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje oscuro y enmarañado, y su rostro, aunque humano en parte, tenía la fiereza de un depredador. Sus ojos eran dos llamas rojas que nos miraban con una inteligencia inquietante, como si supiera exactamente lo que habíamos venido a hacer. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. El terror nos había invadido de tal manera que ni siquiera podíamos gritar. Tomás, en un acto de valentía o estupidez, levantó su escopeta y disparó. El disparo resonó en el bosque, pero el nahual ni siquiera se inmutó. En cambio, solo una carcajada profunda y aterradora, un sonido que resonó en nuestros oídos como el eco de una maldición antigua, fue lo que sonó. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura se lanzó hacia nosotros. Fue tan rápido que apenas tuvimos tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Uno a uno, mis compañeros cayeron ante aquellas garras enormes y afiladas. Sus gritos de terror se mezclaban con el aullido de la bestia, creando una sinfonía de horror que jamás podré olvidar. Yo solo pude correr, huyendo sin rumbo, tropezando y cayendo entre la maleza, mientras escuchaba cómo el viejo nahual despedazaba a mis compañeros. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que estallaría en cualquier momento. Los gritos de mis amigos se apagaban en la distancia, y el silencio de la montaña volvió a envolverme como un manto pesado. A medida que avanzaba, comencé a ver sombras alrededor de mí, sombras que parecían moverse y susurrar palabras incomprensibles. Estaba seguro de que el nahual seguía mis pasos, y cada vez que miraba hacia los lados, veía esos ojos rojos, observándome desde la oscuridad. Finalmente llegué al borde de un barranco y me detuve. Sin saber qué hacer, miré hacia atrás, esperando a ver la bestia aparecer entre los árboles, pero no había nada. El bosque estaba en completo silencio, como si todo lo sucedido hubiera sido solo una pesadilla. Pero sabía que no era así. Las imágenes de mis amigos cayendo bajo las garras del nahual seguían grabadas en mi mente, y el miedo que sentía era demasiado real para ser un sueño. De repente, un susurro helado me hizo girar la cabeza. Ahí, parado a unos metros de mí, estaba el viejo nahual, observándome con esos ojos llameantes y rojos y una sonrisa torcida en su rostro. Sus garras, cubiertas de sangre, brillaban bajo la luz de la luna, y en ese momento supe que mi destino estaba sellado. Cerré los ojos, esperando el golpe final,
pero nada sucedió. Cuando los abrí, el nahual se había desvanecido, dejando solo el eco de su risa resonando en el aire. Regresé al pueblo en un estado que apenas puedo describir. La gente me miró con extrañeza, algunos con miedo, otros con compasión. Intenté contar lo que había sucedido, pero las palabras no me salían. Solo podía murmurar incoherencias mientras la imagen del viejo nahual se repetía en mi cabeza, una y otra vez. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a evitarme, y mi historia se convirtió en una leyenda más para asustar a los niños. Me llamaron loco, dijeron que había perdido la razón, pero yo sabía la verdad. Sabía que el viejo nahual aún estaba allá en la montaña, esperando a que alguien más se atreviera a desafiarlo. A veces, en las noches de luna llena, escucho susurros en el viento y veo sus ojos rojos observándome desde la oscuridad. No hay un día que pase sin que recuerde lo que sucedió en esa montaña, y sé que, aunque haya escapado con vida, el nahual se llevó algo de mí aquella noche. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Cueva del Diablo para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.